Las vacaciones en Valencia llegaron como un respiro en medio de la rutina. La ciudad vibraba con vida, la plaza del ayuntamiento estaba llena de familias disfrutando de la feria. El aroma a paella flotaba en el aire, mientras los niños corrían entre las atracciones. Mi esposo y yo habíamos planeado este viaje para reconectar, pero la verdad era que me sentía más distante que nunca. La conexión emocional que una vez compartimos parecía haberse desvanecido, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. Caminamos por las calles del barrio del Carmen, admirando los murales coloridos que contaban historias de un pasado vibrante. Él hablaba de lo que haríamos al día siguiente, pero mis pensamientos divagaban. Reflexionaba sobre mi vida, sobre cómo había llegado a este punto sin una chispa de emoción. Mientras él se detenía a mirar una tienda, me perdí en mis pensamientos. La insatisfacción se asentó en mi pecho como una pesada losa. La noche llegó y nos encontramos en un evento organizado por su empresa. Era un encuentro informal, lleno de colegas y risas. La música suave creaba un ambiente relajado, pero yo apenas podía concentrarme en las conversaciones triviales. Entonces lo vi, el jefe de mi esposo, una figura carismática que siempre había admirado desde lejos. Su presencia iluminaba la sala y sentí una punzada de curiosidad al acercarme. «Hola», dijo él con una sonrisa genuina al verme. «¿Disfrutando de las vacaciones?». Asentí mientras él continuaba hablando sobre el evento, su voz resonando con confianza y calidez. A medida que avanzaba la conversación, descubrí que compartíamos intereses comunes, el arte, la música y hasta algunos lugares favoritos en Valencia. Era refrescante hablar con alguien que parecía escucharme realmente. ¿Has visitado el Mercado Central? Es uno de mis lugares preferidos, comentó él. Sí, me encanta ese bullicio, respondí con sinceridad. La conversación fluyó naturalmente y por un momento olvidé las preocupaciones que pesaban sobre mí. Sin embargo, cuando miré a mi alrededor y vi a mi esposo hablando con sus colegas, esa burbuja de conexión se rompió abruptamente. Una mezcla de emoción y culpa me invadió al darme cuenta de lo mucho que anhelaba esa conexión perdida. Mientras el evento avanzaba, noté cómo él me miraba con interés renovado cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Era como si hubiera encendido una chispa olvidada dentro de mí. Pero también sentía el peso del deber hacia mi esposo, esa lealtad familiar que me mantenía atada a un matrimonio sin pasión. La noche terminó sin más incidentes significativos, pero la semilla de la atracción ya estaba sembrada en mi mente. Mientras regresábamos al hotel en silencio, no podía dejar de pensar en nuestro encuentro. Esa conversación casual había abierto una puerta a algo inesperado y peligroso. Al llegar a nuestra habitación, intenté concentrarme en lo cotidiano, deshacer las maletas y prepararnos para descansar después del largo día. Pero mis pensamientos seguían volviendo a él, su risa contagiosa y esa mirada intensa que parecía ver más allá de lo superficial. Esa noche no pude dormir bien, giré en la cama mientras recordaba cada palabra intercambiada entre nosotros. El deseo por explorar esa conexión crecía dentro de mí como un fuego incontrolable. Sabía que debía ser cautelosa, no quería lastimar a nadie ni poner en riesgo lo poco que quedaba de mi matrimonio. El día siguiente llegó con el sol brillando intensamente sobre Valencia. Decidí salir a caminar sola por las playas de la Malvarrosa para despejar mi mente. La suave arena dorada bajo mis pies era reconfortante mientras escuchaba el sonido relajante del mar rompiendo contra las olas. Me senté en un banco frente al mar, la brisa marina acariciaba mi rostro mientras reflexionaba sobre lo ocurrido la noche anterior. La atracción hacia el jefe de mi esposo era innegable, había despertado algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Mientras contemplaba el horizonte azul, me pregunté si podría permitir que esta nueva conexión floreciera o si debería reprimirla para mantener la paz familiar. Las olas continuaban rompiendo contra la orilla como si reflejaran mis propias emociones contradictorias, deseo versus lealtad. Regresé al hotel sintiéndome más decidida pero igualmente confundida. Al entrar al vestíbulo encontré a mi esposo conversando animadamente con algunos colegas. Su risa resonó como un eco familiar pero lejano. En ese instante comprendí cuán distante estaba nuestra realidad diaria comparada con lo vivido durante esos breves momentos con su jefe.
Mientras nos reuníamos para almorzar juntos, traté de actuar normal, sonreír y hacer preguntas triviales fue todo lo que pude hacer para esconder mis pensamientos tumultuosos detrás de una fachada tranquila. Pero cada vez que miraba hacia donde estaba su jefe conversando con otros empleados, sentía como esa atracción seguía latente bajo la superficie. El almuerzo concluyó sin sobresaltos significativos, sin embargo, sabía muy bien que algo había cambiado dentro de mí tras ese primer encuentro casualmente revelador. Las horas pasaron lentas hasta llegar nuevamente al evento programado para esa noche donde tendría otra oportunidad para encontrarme cara a cara con él. Mientras me preparaba para salir nuevamente sentí una mezcla creciente entre anticipación y miedo. Sabía muy bien lo arriesgado que sería seguir explorando esta nueva conexión emocional naciente entre nosotros dos durante unas vacaciones destinadas a ser familiares. Una vez más salimos hacia ese bullicioso ambiente donde los ecos del pasado se entrelazaban con promesas inciertas del futuro. No podía evitar preguntarme qué pasaría si decidiera arriesgarme por completo. El ambiente de la fiesta se sentía cargado de energía, cada risa y conversación resonando como un eco en mi mente. La música suave llenaba el aire, pero mi atención se centraba en él. La conexión que habíamos comenzado a construir parecía más real con cada instante que compartíamos. A medida que nos movíamos entre los invitados, la tensión entre el deseo y la lealtad se hacía palpable. Mientras conversábamos sobre trivialidades, nuestras miradas se encontraban con frecuencia. En esos breves momentos, el mundo exterior se desvanecía. Él me habló sobre su pasión por la fotografía, una afición que nunca había imaginado que podría compartir con alguien tan cercano a mi vida cotidiana. Me preguntó si alguna vez había tenido un sueño olvidado, algo que siempre había querido hacer pero nunca había podido. Su voz era suave y persuasiva. Siempre quise aprender a pintar, respondí casi en un susurro, sintiendo como las palabras revelaban una parte de mí que había mantenido oculta durante años. La conversación fluyó fácilmente como si hubiéramos sido amigos de toda la vida. De repente un silencio inesperado nos envolvió cuando nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo vaso de vino. Ese contacto fugaz encendió una chispa entre nosotros, el corazón comenzó a latir más rápido y las palpitaciones resonaban en mis oídos. Era un momento frágil y delicado, donde todo parecía posible y prohibido al mismo tiempo. Él inclinó su cabeza hacia mí, sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de deseo y vulnerabilidad. A veces me pregunto si hay más en la vida que lo que nos han enseñado, dijo con una sinceridad que me sorprendió. Las palabras flotaron en el aire como promesas no dichas. El ambiente festivo continuaba a nuestro alrededor, pero todo lo demás se desvanecía mientras me perdía en su mirada. Fue entonces cuando comprendí que él también sentía esa atracción. No era solo yo quien luchaba contra los límites impuestos por la vida cotidiana. El instante era electrizante y aterrador a la vez. ¿Te gustaría salir a tomar aire fresco?, propuso de repente, rompiendo el hechizo momentáneo del bullicio tras nosotros. Asentí sin pensarlo dos veces, necesitaba respirar lejos del ruido y las miradas curiosas. Salimos al patio trasero donde las luces colgantes iluminaban suavemente el espacio. El aire fresco acarició mi rostro mientras me dejaba llevar por la sensación de libertad momentánea. Nos apoyamos en la barandilla, observando cómo las estrellas titilaban en el cielo oscuro. Es raro estar aquí, dije con una risa nerviosa. Nunca pensé que unas vacaciones familiares podrían llevarme a este punto. Él sonrió, pero su expresión era seria ahora, como si estuviera sopesando sus propias palabras antes de hablar. A veces necesitamos salir de nuestra zona de confort para descubrir quiénes somos realmente. Su declaración resonó profundamente dentro de mí, sentí un impulso irrefrenable hacia él. Sin pensarlo más, incliné mi rostro hacia él y nuestros labios se encontraron en un beso suave pero intenso. Nos besamos como si estuviéramos robando ese momento del tiempo mismo, ajenos al mundo exterior. La realidad regresó rápidamente cuando me separé ligeramente para mirarlo a los ojos. Había miedo ahí también, pero también una chispa innegable de conexión genuina. Esto es complicado, murmuré mientras intentaba procesar lo ocurrido. Lo sé, respondió él con voz grave, pero no puedo evitarlo. En ese instante compartido entre dos almas perdidas buscábamos algo más allá del deber o las expectativas sociales, buscábamos autenticidad.
Regresamos al interior con una mezcla de confusión y emoción palpitante en nuestros corazones. No podía evitar preguntarme cómo esto afectaría mi vida después de regresar a casa con mi esposo y mis hijos. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba cada vez más. La fiesta continuó alrededor nuestro mientras tratábamos de actuar normalmente ante los demás invitados, sin embargo, dentro de mí crecía una tormenta emocional difícil de ignorar. A pesar del riesgo inminente, no podía borrar esa chispa encendida entre nosotros. Esa noche regresé al hotel sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de obligaciones familiares y otro lleno de posibilidades desconocidas e intrigantes junto a él. Las luces del hotel parpadeaban suavemente mientras subía a nuestra habitación familiar. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos antes de tomar decisiones irrevocables. Al llegar al cuarto encontré a mi esposo distraído mirando su teléfono móvil. Su presencia allí me recordó la vida establecida que había construido junto a él durante tantos años. Sin embargo, algo dentro me decía que ya nada sería igual después del beso compartido esa noche. La tensión interna aumentaba mientras intentaba mantener una conversación trivial sobre cómo había ido la fiesta. Sin embargo, mis pensamientos vagaban hacia aquel momento robado bajo las estrellas en el patio trasero. A medida que pasaron los días siguientes durante nuestras vacaciones familiares, cada encuentro casual con él se convirtió en un juego peligroso lleno de miradas furtivas y sonrisas cómplices. Era como caminar sobre un hilo muy delgado. Cualquier paso en falso podría llevarme a caer al abismo emocional del arrepentimiento o la liberación. Cada vez que nos cruzábamos por casualidad sentía mariposas revoloteando en mi estómago. Esos encuentros eran breves pero electrizantes, llenos de promesas ocultas e incertidumbres palpables sobre lo que podría ser nuestra relación futura. Las vacaciones estaban llegando a su fin y yo debía enfrentar la realidad inminente. Volver a casa significaría regresar al vacío emocional del matrimonio sin conexión real ni pasión compartida. Mientras tanto, él seguía siendo una constante tentación difícil de ignorar. En medio del bullicio del mercado central decidí comprar algunas frutas frescas para llevarlas al hotel antes de partir hacia casa. Necesitaba distraerme mientras reflexionaba sobre lo ocurrido hasta ahora. ¿Qué significaría todo esto? ¿Podría seguir adelante sabiendo lo que había sentido? La decisión estaba tomando forma lentamente dentro mío mientras caminaba por las coloridas calles empedradas del barrio del Carmen. Debía averiguar qué quería realmente para mi futuro antes de dejarlo todo atrás o arriesgarme aún más por esa conexión inesperada e intensa. La brisa cálida de Valencia me envolvía mientras caminaba por las calles del barrio del Carmen, aún con el eco de la conversación en mi mente. La conexión que había sentido con el jefe de mi esposo no era algo común. Era un destello de vida en medio de un matrimonio que se había vuelto rutinario y vacío. La mezcla de emociones me resultaba abrumadora, como un mar agitado que no sabía cómo navegar. Al llegar a una pequeña terraza, decidí detenerme. Pedí un café y me senté en una mesa que daba a la calle, observando a la gente pasar. Familias, parejas, turistas. Cada uno con su propia historia, su propia conexión. Un grupo de jóvenes reía a carcajadas, mientras una anciana vendía flores cerca de la esquina. Todo parecía tan ajeno a lo que estaba viviendo. El recuerdo del beso aún ardía en mis labios. Nos besamos resonaba en mi mente como un mantra prohibido. ¿Qué significaba realmente? Había sido un momento impulsivo pero también revelador. En ese instante fugaz, sentí una chispa de vida que no había experimentado en años. Pero también venía acompañada del miedo, el miedo a lo desconocido y las consecuencias que podría acarrear. Mientras el café se enfriaba entre mis manos, decidí que debía hablar con él nuevamente. No solo para aclarar lo ocurrido, sino para explorar esa conexión más profunda que había comenzado a florecer entre nosotros. La idea de una relación secreta me llenaba de emoción y temor al mismo tiempo. Era arriesgado, pero quizás necesario. El día siguiente llegaría rápido y con él la oportunidad de hablar en privado. En mi mente trazaba escenarios posibles, desde la posibilidad de ser descubierta hasta la idea de dejar todo atrás por algo nuevo y vibrante. ¿Era posible encontrar mi identidad fuera del matrimonio? Esa pregunta resonaba cada vez más fuerte. Los días transcurrieron entre pensamientos confusos y encuentros casuales con mi esposo, quien parecía ajeno a mi tormento interno.
A veces me miraba con ternura, como si intentara recordar quién era yo realmente. Sin embargo, esas miradas no eran suficientes para llenar el vacío que sentía dentro. Finalmente llegó el momento del encuentro planeado. Me citó en un bar cerca del puerto. El lugar era tranquilo y propicio para conversar sin interrupciones. Al llegar, lo vi sentado en una mesa apartada, mirando al mar mientras las olas rompían suavemente contra las rocas. «Hola», dije al acercarme. «Gracias por venir». No podía dejar pasar la oportunidad, respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. Necesitábamos hablar sobre lo que ocurrió. Tomé asiento frente a él sintiendo como los nervios empezaban a apoderarse de mí nuevamente. No sabía cómo abordar el tema sin parecer frágil o desesperada. Lo sé, fue inesperado, dije finalmente. Pero siento que hay algo más entre nosotros. Él asintió lentamente mientras sus ojos se fijaban en los míos con intensidad. Te entiendo, contestó. Mi vida tampoco es perfecta, estoy atrapado en un matrimonio donde ya no hay amor ni conexión emocional. Sus palabras resonaron profundamente en mí, aquí estaba otro ser humano lidiando con sus propias luchas y decepciones. En ese instante comprendí que no estaba sola en esta búsqueda desesperada por algo real. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas pasadas y sueños perdidos. Cada palabra parecía acercarnos más y más, el mundo exterior desaparecía lentamente hasta convertirse en un simple murmullo lejano. Y entonces ocurrió, nuestros labios se encontraron. Fue un acto casi involuntario, la atracción era demasiado fuerte como para resistirse más tiempo. El beso fue breve pero intenso. Sentí como toda la tensión acumulada se desvanecía por completo en ese instante efímero. Nos separábamos rápidamente después del beso, ambos conscientes del riesgo que corríamos pero incapaces de ignorar lo evidente, había algo especial entre nosotros que merecía ser explorado más allá de las sombras del secreto. No deberíamos hacer esto, dije finalmente, buscando alguna lógica para calmar mis pensamientos desbordados. Hay mucho en juego. Él tomó mi mano suavemente y dijo: a veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Las palabras se quedaron flotando entre nosotros como si fueran promesas inquebrantables ante un futuro incierto. La realidad nos presionaba desde todos lados, nuestras vidas actuales estaban llenas de compromisos y expectativas ajenas a nuestros deseos genuinos. Al salir del bar esa noche sentí una mezcla extraña de liberación y ansiedad. Había tomado una decisión consciente al abrirme a esta nueva posibilidad, aunque eso significara poner todo lo conocido al borde del abismo. Los días siguientes se volvieron un torbellino emocional, cada encuentro clandestino era una mezcla embriagadora de pasión y culpa al mismo tiempo. Me encontraba buscando excusas para salir o simplemente desviarme hacia lugares donde pudiera encontrarme con él sin levantar sospechas. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa después de esos encuentros temporales me invadía una sensación abrumadora, el peso del matrimonio vacío seguía presente como una sombra constante detrás de cada sonrisa forzada hacia mi esposo. Una noche decidí darme un respiro y salir sola hacia la playa de la Malvarrosa. Necesitaba claridad bajo las estrellas brillantes y el sonido relajante del mar rompiendo suavemente contra la orilla me ofrecía consuelo momentáneo ante mis pensamientos desbordantes sobre qué camino seguir. Mientras caminaba por la arena dorada reflexioné sobre mis decisiones recientes, ¿valdría la pena arriesgarlo todo? Las olas parecían susurrar respuestas inciertas mientras mis pies se hundían ligeramente en la arena tibia, cada paso parecía alejarme más del pasado pero también acercarme al futuro desconocido e impredecible que había comenzado a dibujar junto a él. En esos momentos solitarios comprendí cuán frágil era esa nueva conexión construida sobre los cimientos inestables del deseo prohibido. Cada encuentro traía consigo posibilidades infinitas pero también consecuencias devastadoras si alguien llegara a enterarse. Regresé a casa sintiendo el peso del secreto aún más pesado sobre mis hombros. Sabía que debía enfrentar esta situación antes de perderme completamente entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de rutinas vacías y otro lleno de promesas inciertas. El regreso a casa fue un viaje silencioso y lleno de pensamientos. Las calles familiares de Valencia parecían más grises, como si la vida que había conocido se desvaneciera entre la bruma de mis decisiones recientes.
La rutina diaria me esperaba, con su monotonía y su falta de emoción. Al entrar en casa, el aroma del café recién hecho me recibió, pero no era suficiente para ahogar la inquietud que crecía en mi interior. Mi esposo estaba sentado en la mesa, revisando unos documentos. Su concentración era palpable y por un momento deseé poder sumergirme en ese mundo de tareas cotidianas, alejada del tumulto emocional que me asediaba. «¿Cómo te fue en el viaje?», preguntó sin levantar la vista. Su tono era neutral, como si realmente no le importara. «Bien», respondí mientras trataba de ocultar el temblor en mi voz. La verdad era que había pasado más que bien, había explorado una parte de mí que había estado dormida durante años. La conexión con el jefe de mi esposo había despertado algo dentro de mí, algo que no podía ignorar. La culpa se apoderó de mí al recordar los momentos compartidos en Valencia. Pasamos la noche juntos después de aquella fiesta, cada instante se sentía como un susurro prohibido que resonaba en mi mente. No podía dejar de pensar en cómo nuestras miradas se cruzaban con una intensidad casi palpable, cómo las risas compartidas se transformaron en confidencias profundas bajo el cielo estrellado. «¿Vas a salir esta noche?», preguntó él mientras cerraba su portátil. Su voz me sacó de mis pensamientos y volví a la realidad del hogar vacío. «No lo sé», contesté evasiva, tratando de mantener una conversación trivial. La tensión entre nosotros aumentaba, él parecía notarlo también. La distancia emocional era evidente, pero ahora había algo más, un secreto compartido que nos separaba aún más. Esa conexión con el jefe no solo había sido un escape momentáneo, había abierto una puerta hacia una nueva identidad que nunca pensé explorar. A medida que los días pasaban, las interacciones con mi esposo se volvían más mecánicas y vacías. Las charlas sobre el día a día carecían del calor que antes tenían. Las sonrisas eran solo gestos automáticos, y las caricias se sentían como un eco distante de lo que alguna vez fueron. Un día decidí salir a caminar por el barrio del Carmen para despejarme. Las calles empedradas estaban llenas de vida, los murales coloridos contaban historias vibrantes mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. Cada paso resonaba con dudas sobre lo que realmente quería para mi vida. Mientras caminaba, recordé las palabras del jefe: «Todos buscamos algo más». Esa frase retumbó en mi mente como un eco constante. Él también estaba atrapado en un matrimonio sin pasión ni conexión emocional. ¿Era posible encontrar algo auténtico entre dos almas perdidas? La idea me intrigaba tanto como me aterrorizaba. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo esperando con una cena preparada. «Quería hacer algo especial», dijo con una sonrisa esperanzadora. Miré la mesa elegantemente dispuesta y sentí un nudo formándose en mi garganta. ¿Cómo podía aceptar su esfuerzo cuando mi corazón latía por otro? «Es muy bonito», respondí sin poder ocultar la tristeza en mis ojos. Él notó mi desánimo y trató de acercarse. «¿Qué pasa? Te veo distante». Sus palabras eran sinceras, pero yo estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. «No es nada», murmuré mientras apartaba la mirada hacia la ventana. Afuera, las luces parpadeantes reflejaban el caos interno que llevaba dentro. En ese momento comprendí lo insostenible de nuestra situación, no podía seguir viviendo así. Esa noche decidí escribirle al jefe un mensaje breve pero significativo: «Necesito hablar contigo». Las palabras fluyeron como si fueran parte de mí misma reclamando ser escuchadas nuevamente. Era arriesgado y sabía que podría tener consecuencias devastadoras si alguien lo descubría. El encuentro se programó para el siguiente fin de semana en una terraza local donde habíamos compartido risas anteriormente. Al llegar allí el aire estaba impregnado del aroma a mar y tapas frescas. Todo parecía perfecto hasta que vi su figura acercándose con una sonrisa cautivadora. «Hola», dijo mientras se sentaba frente a mí, sus ojos brillando bajo la luz tenue del atardecer. La conversación fluyó sin esfuerzo, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas y sueños perdidos entre risas nerviosas y miradas cómplices. Pero pronto la realidad volvió a golpearme cuando mencionó su propia insatisfacción matrimonial. «A veces siento que estoy atrapado». Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, entendía esa lucha interna mejor que nadie. «Es difícil encontrar claridad», respondí honestamente mientras jugaba nerviosamente con mi servilleta.
En ese instante comprendí cuán conectados estábamos en nuestra búsqueda por algo más significativo en nuestras vidas vacías. La conversación tomó un giro inesperado cuando él tomó mi mano suavemente sobre la mesa. No quiero ser solo una distracción para ti. Su mirada intensa me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre nosotros, quizás esto era más profundo de lo que inicialmente pensé. La noche avanzó rápidamente entre confidencias compartidas y risas apagadas por la tensión creciente entre nosotros hasta llegar al momento decisivo: pasamos la noche juntos. Esa frase quedó suspendida entre nosotros como una promesa incumplida llena de posibilidades inciertas. Al regresar a casa esa madrugada sintiendo el peso del secreto aún más pesado sobre mis hombros, sabía que debía enfrentar esta situación antes de perderme completamente entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de rutinas vacías y otro lleno de promesas inciertas. Las horas siguientes transcurrieron lentamente mientras trataba desesperadamente de encontrar respuestas dentro mío antes del inevitable enfrentamiento con la verdad sobre mis decisiones recientes. El sol se asomaba tímidamente por la ventana, iluminando la habitación con una luz suave que contrastaba con la agitación en mi pecho. Las primeras horas de la mañana se deslizaban lentamente y el silencio de la casa parecía amplificar mis pensamientos. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora debía enfrentar la realidad de mis decisiones. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café me proporcionaba un breve alivio. Mi esposo aún dormía, ajeno a lo que había ocurrido. La culpa se entrelazaba con la confusión en mi mente. ¿Era posible que lo que había sentido con el jefe de su trabajo pudiera ser real? Aquel beso compartido había despertado algo en mí que creía perdido para siempre. La rutina matutina se sentía más pesada que nunca. Mientras tostaba pan, mi mente viajaba a las calles empedradas del barrio del Carmen, donde nuestras risas resonaban entre los murales coloridos. La conexión instantánea había sido un destello en medio de mi vida monótona, pero ahora estaba atrapada entre dos mundos, el hogar y el deseo. Cuando mi esposo apareció en la cocina, su sonrisa habitual me golpeó como un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. ¿Cómo dormiste?, preguntó mientras servía su café. Su voz era cálida, pero no lograba disipar la frialdad que había crecido entre nosotros. Bien, respondí con un tono neutro intentando ocultar la tormenta interna. Cada palabra parecía una traición al secreto que guardaba. A medida que avanzaban las horas, me encontraba cada vez más ansiosa por ver al jefe nuevamente. Habíamos acordado encontrarnos esa tarde en una terraza local, un lugar discreto donde nadie pudiera sospechar nada. Pero también sabía que cada encuentro aumentaría el riesgo y la presión sobre mí. En ese momento sonó el teléfono. Era un amigo común entre mi esposo y yo, alguien a quien no podía ignorar sin levantar sospechas. Contesté con cautela, sintiendo como mis manos sudaban. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó él con tono despreocupado. «Todo bien», intenté sonar convincente. «¿Has visto a nombre del jefe?» He oído rumores sobre él últimamente. Su voz se tornó seria, cargada de insinuaciones. Un escalofrío recorrió mi espalda. La posibilidad de ser descubierta comenzó a apoderarse de mí mientras respondía evasivamente: «No he tenido noticias». La conversación continuó por unos minutos más antes de despedirnos rápidamente. Al colgar comprendí que debía tener cuidado. Las palabras del amigo resonaban en mi mente como una advertencia sutil. Si comenzaba a atar cabos sueltos, todo podría desmoronarse. La tarde llegó finalmente y me dirigí hacia la terraza donde nos encontraríamos. El bullicio del mercado central llenaba el aire con aromas vibrantes, frutas frescas y especias danzaban alrededor mientras caminaba nerviosa hacia nuestro punto de encuentro. Cuando llegué lo vi sentado en una mesa apartada, mirando hacia el horizonte como si buscara respuestas en el mar Mediterráneo. Al acercarme, sus ojos se iluminaron brevemente antes de recuperar su expresión seria. «Hola», dijo simplemente mientras me ofrecía una silla frente a él. «Hola», respondí mientras tomaba asiento y sentía como los latidos acelerados marcaban el ritmo entre nosotros. La conversación fluyó inicialmente sobre temas triviales, trabajo y vida cotidiana. Pero pronto las palabras comenzaron a girar hacia nosotros mismos. Las insatisfacciones ocultas emergieron como burbujas en un agua tranquila.
No puedo dejar de pensar en lo que pasó, confesó él finalmente, su voz baja pero firme. La tensión aumentó en el aire como si estuviéramos al borde de un precipicio emocional. Yo tampoco, admití sin poder evitarlo. Ambos éramos conscientes del riesgo que corríamos al hablar así, pero había algo liberador al compartir nuestras inseguridades mutuas. En ese instante vulnerable comprendí que no solo yo buscaba llenar vacíos emocionales, él también lidiaba con sus propias batallas internas dentro de su matrimonio. Las horas pasaron volando mientras compartíamos anécdotas y sueños olvidados, cada palabra tejía una conexión más profunda entre nosotros dos. Pero esa conexión también traía consigo una pesada carga. ¿Qué significaría realmente para nuestros futuros? Al final del encuentro nos miramos intensamente antes de levantarnos para marcharnos. Un impulso irrefrenable nos llevó a acercarnos nuevamente, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente como si hubiéramos cruzado una línea invisible e inquebrantable. Debemos tener cuidado, susurré mientras sentía como mi corazón latía desbocado ante la posibilidad del descubrimiento inminente. Él asintió con preocupación reflejada en su rostro, sabíamos ambos lo arriesgado que era continuar así, pero no podíamos evitarlo tampoco. Al despedirnos prometimos mantenernos alejados por un tiempo, aunque sabíamos perfectamente que eso sería difícil después de haber abierto esa puerta secreta entre nosotros dos. El camino a casa fue tortuoso, cada semáforo parecía detenerme más tiempo del necesario para reflexionar sobre lo acontecido esa tarde y sus implicaciones futuras para mí. Para nosotros dos. Al llegar a casa encontré a mi esposo esperando ansioso por mí con una expresión preocupada dibujada en su rostro. ¿Todo bien? Te he estado llamando. Sí, respondí tratando de sonar convincente mientras sentía como cada palabra se convertía en otra carga dentro mío. Él me miró fijamente durante unos instantes antes de cambiar rápidamente de tema. He estado pensando, creo que deberíamos intentar reavivar nuestra relación. Mis entrañas se retorcieron ante esas palabras inesperadas, todo lo vivido recientemente contrastaba drásticamente con esa súbita propuesta llena de esperanza y deseo por parte de él. Pero, ¿era eso suficiente para cambiar todo? Mientras me preparaba para responderle algo dentro mío sabía ya que tendría consecuencias inevitables. Consecuencias difíciles e inciertas para todos los involucrados. La oferta laboral que había recibido resonaba en mi mente como un eco persistente. Era una oportunidad que podría cambiar el rumbo de mi vida, una posibilidad de salir del vacío que había estado habitando. Sin embargo, la confusión entre amor y deseo se hacía cada vez más palpable. La atracción por el jefe de mi esposo seguía ahí intensa y abrumadora, pero también me encontraba en una encrucijada emocional. Mientras tanto, la dinámica en casa comenzó a cambiar. Mi esposo, con su rostro cansado pero decidido, parecía haber tomado la iniciativa de intentar reavivar nuestra relación. Se acercaba más a mí, con gestos cariñosos que no veía desde hacía tiempo. Las cenas eran más largas y las conversaciones más profundas. Era como si él también hubiera sentido el distanciamiento y hubiera decidido actuar. ¿Te gustaría ir a cenar este fin de semana? He reservado en ese restaurante nuevo del barrio, sugirió un día, mientras servía la comida. Su tono era esperanzador, casi inocente. Claro, respondí intentando ocultar la mezcla de emociones que me invadían. Aquel restaurante era uno de los lugares donde solíamos ir cuando todo parecía más sencillo entre nosotros. Sin embargo, mientras él hablaba sobre el menú y los platos especiales, mis pensamientos volaban hacia el jefe. Recordaba sus ojos intensos y cómo me miraban con una mezcla de deseo y comprensión. La conexión que habíamos creado durante aquellas vacaciones no se desvanecía, al contrario, parecía fortalecerse con cada día que pasaba. Las noches se volvían más complicadas. Cada vez que me acostaba junto a mi esposo, sentía un vacío en mi interior. La calidez de su cuerpo no podía reemplazar la chispa que había experimentado con el otro hombre. En esos momentos de quietud, mis pensamientos se desbordaban. ¿Qué quería realmente? ¿Era posible encontrar un equilibrio entre lo que había construido y lo que anhelaba? El fin de semana llegó rápidamente y nos encontramos en ese restaurante nuevo lleno de luces tenues y un ambiente acogedor. Mi esposo sonreía mientras hablaba sobre su trabajo y planes futuros, sin embargo,
yo luchaba por concentrarme en sus palabras. El aroma de la comida me envolvía, pero mi mente seguía divagando hacia las playas donde había compartido secretos con el jefe. ¿Te gusta este lugar?, preguntó él al notar mi distracción. Sí, respondí apenas audible. La cena transcurrió entre risas forzadas y miradas esquivas. Cuando regresamos a casa, sentí una punzada de culpa al darme cuenta de cuánto deseaba estar con otra persona mientras intentaba reconectar con mi esposo. Los días pasaron y la oferta laboral siguió rondando mis pensamientos como un canto seductor. Era una oportunidad para redescubrirme profesionalmente, para volver a sentirme viva en un ámbito distinto al hogar. Pero aceptar esa oferta significaría tomar una decisión irrevocable, dejar atrás lo conocido por algo incierto. Una tarde decidí visitar el mercado central para despejar mi mente. El bullicio del lugar era reconfortante, las voces alegres y los colores vibrantes me envolvían como un abrazo cálido. Mientras paseaba entre los puestos de frutas frescas y verduras coloridas, noté cómo algunas mujeres conversaban animadamente sobre sus vidas amorosas y sus familias. No puedo creer lo rápido que crecen nuestros hijos, comentaba una mujer a su amiga mientras compraban naranjas. En ese instante me di cuenta de cuán alejada estaba yo del mundo familiar al cual solía pertenecer. Mis decisiones recientes habían creado un abismo entre mí y mis amistades. Ya no compartía esas conversaciones triviales sobre la crianza o las pequeñas alegrías cotidianas. Regresé a casa sintiéndome desubicada pero decidida a enfrentar mis sentimientos. Esa noche le pedí a mi esposo hablar sobre nuestro futuro juntos. Creo que deberíamos considerar hacer algo diferente, comencé con cautela. Él me miró sorprendido pero atento. ¿A qué te refieres? Tal vez podríamos buscar ayuda, terapia o algo así, propuse nerviosa. Su expresión cambió, podía ver cómo procesaba mis palabras antes de responder, me parece bien. He estado pensando en eso también. El alivio inundó mi pecho momentáneamente, sin embargo, el eco del jefe resonó nuevamente en mi mente como una advertencia constante sobre lo que podría perder si tomaba decisiones equivocadas. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Las sesiones de terapia comenzaron a abrir viejas heridas pero también ofrecieron nuevas perspectivas sobre nuestra relación. Mi esposo se mostraba comprometido durante nuestras charlas, dispuesto a trabajar juntos para reconstruir lo perdido. Pero cada vez que recibía mensajes del jefe o recordaba nuestros encuentros clandestinos, la tentación se hacía más fuerte e ineludible. Las dudas volvían a surgir, ¿era suficiente todo esto para dejarlo todo atrás? Una noche recibí un mensaje inesperado del jefe, ¿podemos hablar? Necesito verte. La urgencia detrás de sus palabras encendió una chispa dentro mío, sabía que cualquier encuentro podría llevarnos por caminos peligrosos e inciertos nuevamente. Mientras tanto, las sesiones semanales con mi esposo continuaban avanzando lentamente hacia una dirección positiva, comenzábamos a entendernos mejor aunque todavía existían silencios incómodos llenos de cosas no dichas. Fue entonces cuando decidí aceptar la invitación del jefe para encontrarnos en la terraza de un bar local donde habíamos compartido risas antes. Al llegar allí sentí como el aire era diferente, cargado con promesas ocultas e intenciones no resueltas. Nuestra conexión es innegable, dijo él sin rodeos al verme llegar. Aquel momento fue decisivo, sabía que estaba ante dos caminos opuestos. Seguir luchando por recuperar lo perdido o dejarme llevar por esta nueva atracción tan intensa como peligrosa. Mientras debatía internamente qué camino tomar, recordé las palabras sinceras de mi esposo durante nuestras sesiones, quiero hacer esto funcionar. Esa frase resonó dentro mío mientras miraba al hombre frente a mí esperando respuestas claras. La decisión estaba cada vez más cerca pero el temor al futuro comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. El silencio se hizo pesado entre nosotros. El jefe, con su mirada intensa, parecía esperar que yo hablara primero. La tensión era palpable, como si cada palabra que no se decía pesara más que las que ya se habían pronunciado. Las luces del bar iluminaban su rostro, acentuando la seriedad de la situación. Estoy dispuesto a dejar todo por ti, dijo al fin, rompiendo el silencio. Sus palabras resonaron en mí como un eco distante, una promesa que me llenaba de incertidumbre. No sabía si debía sentirme halagada o aterrorizada por lo que eso implicaba.
¿De verdad crees que eso es posible?, pregunté, intentando mantener la calma en mi voz. La idea de dejar a mi esposo por un hombre que apenas conocía me parecía descabellada y arriesgada. Sin embargo, la conexión que había sentido durante nuestras vacaciones no podía ser ignorada. Lo he pensado mucho, continuó él, y creo que podríamos ser felices juntos. Su sinceridad era abrumadora y al mismo tiempo desconcertante. Un torrente de emociones me invadió, la atracción se mezclaba con el miedo a lo desconocido. Mientras reflexionaba sobre sus palabras, el sonido del mar desde la playa cercana me trajo recuerdos de momentos felices en familia. La risa de mis hijos jugando en la arena y las conversaciones despreocupadas con mi esposo parecían tan lejanos ahora. Había estado tan atrapada en esta relación clandestina que había olvidado los pequeños placeres de mi vida cotidiana. ¿Y qué hay de mi matrimonio?, pregunté finalmente, sintiéndome vulnerable al abrir ese tema. No puedo simplemente dar la espalda a todo lo que hemos construido. Él se quedó en silencio un momento, mirando hacia el horizonte como si buscara respuestas en las olas. No estoy sugiriendo que sea fácil, respondió con voz grave. Pero creo que mereces algo más, algo real. En ese instante recordé las conversaciones con mi esposo sobre terapia y cómo él había mostrado interés en trabajar en nuestra relación. Esa idea me había llenado de esperanza, tal vez aún había una oportunidad para nosotros. Pero el dilema seguía presente, ¿debería arriesgarlo todo por una posibilidad incierta? Mi esposo ha estado pensando en terapia, confesé sin quererlo, sintiendo cómo esas palabras cambiaban el aire entre nosotros. El jefe me miró fijamente, una mezcla de sorpresa y decepción cruzó su rostro. No sabía eso, dijo lentamente. Pero si realmente quiere luchar por ti, su voz se apagó mientras sus pensamientos parecían volar lejos. Esa frase quedó flotando entre nosotros como un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. Una parte de mí anhelaba seguir adelante con esta nueva vida junto a él, pero otra parte sabía que debía considerar a mi familia antes de tomar cualquier decisión drástica. La noche avanzaba y el ambiente del bar se tornaba más animado a medida que los clientes reían y conversaban alegremente alrededor nuestro. Yo deseaba poder experimentar esa despreocupación, pero aquí estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas y otro lleno de deberes. Finalmente rompí el silencio nuevamente, necesito tiempo para pensar. Las palabras salieron casi como un susurro y sentí como el peso del momento comenzaba a desvanecerse ligeramente. Él asintió lentamente, entendía mi necesidad de espacio, pero su expresión mostraba claramente su frustración y anhelo al mismo tiempo. No quiero presionarte, respondió después de un largo momento. Pero no puedo esperar para siempre. La conversación terminó ahí y decidimos salir del bar juntos pero separados, una especie de acuerdo tácito para darnos tiempo a procesar lo hablado. Caminé hacia la playa bajo el manto estrellado del cielo valenciano, sintiendo como cada paso me alejaba del bar y acercándome a casa, pero también a una decisión inevitable. Al llegar al paseo marítimo, el sonido relajante del mar me envolvió mientras pensaba en lo ocurrido esa noche, dos caminos divergentes ante mí, uno lleno de incertidumbre junto al jefe y otro con posibilidades renovadas junto a mi esposo, cada opción con sus propios riesgos y recompensas. Mientras caminaba por la arena suave bajo mis pies descalzos, recordé cada risa compartida con mis hijos y cada mirada sincera intercambiada con mi esposo durante años pasados. Esos momentos eran parte fundamental de quién era yo ahora. Al llegar a casa sentí un nudo en el estómago, la puerta estaba entreabierta como si esperara mi llegada para darme la bienvenida nuevamente a esa vida familiar tan conocida pero también tan vacía últimamente. Cuando entré encontré a mi esposo sentado en la sala con una expresión seria pero esperanzadora, parecía haber estado esperando por mí toda la noche. ¿Cómo te fue?, preguntó suavemente mientras yo cerraba la puerta detrás mío. Tuve algunas cosas importantes que pensar, respondí mientras tomaba asiento frente a él. La conversación sería difícil, ambos sabíamos lo que estaba en juego. Él tomó aire profundamente antes de hablar nuevamente, quiero hacer esto funcionar. Las palabras resonaron dentro mío mientras miraba al hombre frente a mí esperando respuestas claras sobre nuestro futuro juntos. ¿Podría realmente dejar atrás todo lo vivido solo por un destello momentáneo? La decisión estaba cada vez más cerca pero el temor al futuro comenzaba a apoderarse nuevamente de mí.
La propuesta de mi esposo flotaba en el aire, como un eco de posibilidades perdidas. Un viaje para reconectar, un intento de revivir lo que alguna vez fue. Las imágenes de nuestras vacaciones en Valencia se entrelazaban con los momentos robados con el jefe, y cada recuerdo era un recordatorio de la lucha interna que estaba viviendo. ¿Qué piensas?, preguntó él, su voz llena de esperanza. Miré sus ojos, buscando respuestas que no tenía. La idea de dejar todo atrás me parecía aterradora, pero la posibilidad de un nuevo comienzo también me llenaba de incertidumbre. Podría ser bueno para nosotros, continuó, sin saber que su propuesta era una espada de doble filo. La idea del viaje resonaba en mi mente: paseos por la plaza del ayuntamiento, cenas en el barrio del Carmen, risas en la playa de la Malvarrosa. Pero cada imagen también traía consigo el peso del secreto que llevaba dentro. Sí, tal vez, respondí con cautela. La decisión se presentaba como un laberinto sin salida. Una parte de mí anhelaba escapar a la tranquilidad familiar, mientras que otra parte deseaba explorar lo desconocido junto al jefe. El día siguiente llegó con una mezcla de emociones. Mientras caminábamos por el mercado central, rodeada del bullicio y los aromas vibrantes, sentía como las miradas ajenas se cruzaban con las mías. La vida seguía su curso normal para todos menos para mí. Era como si llevara una carga invisible que solo yo podía sentir. En el fondo sabía que el viaje era solo una forma de mantener las apariencias, una manera de evitar enfrentar lo inevitable, mi creciente atracción hacia alguien más. La idea del jefe ocupaba mis pensamientos incluso cuando trataba de concentrarme en mi esposo. ¿Era posible seguir adelante sin perderme a mí misma? Las horas pasaron y cada momento se volvió más confuso. En la terraza de un bar local, mientras tomábamos algo fresco bajo el sol, no podía evitar pensar en lo que podría perder si decidía seguir este camino hacia lo desconocido. ¿Crees que podemos volver a ser como antes?, preguntó él con sinceridad. Lo espero, murmuré casi sin pensar. Pero mi mente viajaba lejos, imaginaba al jefe sonriendo y compartiendo esa conexión especial que había florecido entre nosotros. La noche llegó y las luces titilantes del barrio creaban sombras danzantes alrededor nuestro. En medio del bullicio y las risas ajenas, sentí como un peso se deslizaba sobre mis hombros, la culpa por estar atrapada entre dos mundos opuestos. Finalmente, después de días llenos de dudas y reflexiones profundas, tomé una decisión: iría al viaje con mi esposo. Quizás sería la oportunidad perfecta para reafirmar nuestro vínculo o al menos cerrar ese capítulo doloroso en mi vida. Sin embargo, mientras preparábamos nuestras maletas esa noche, el teléfono sonó inesperadamente. Era él. Su voz resonó en mi oído como un canto seductor: no puedo dejarte ir así. El corazón me dio un vuelco ante su insistencia, su determinación era palpable incluso a través del teléfono. Es solo un viaje, intenté argumentar mientras mis manos temblaban ligeramente al sostener el móvil. Necesito esto. No es solo eso, contestó él con firmeza. Sé lo que sientes por mí. Mis pensamientos se agolpaban a gran velocidad, cada palabra suya parecía deshacer las paredes cuidadosamente construidas alrededor de mis emociones. En ese instante crítico comprendí que no había vuelta atrás, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables y cada paso hacia adelante prometía consecuencias imprevistas. ¿Qué quieres hacer?, preguntó él finalmente después de un silencio tenso que se sintió eterno. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras luchaba por encontrar una respuesta coherente ante la tormenta emocional desatada dentro mío. El sonido del mar resonando desde lejos me recordó las olas incesantes del destino esperando ser enfrentado. Debo pensarlo, logré decir finalmente antes de colgar abruptamente. Esa noche no pude dormir, los recuerdos y las posibilidades giraban incesantemente en mi mente como hojas arrastradas por el viento en otoño. Cada opción parecía tener su propio conjunto de consecuencias dolorosas o liberadoras. Al amanecer siguiente me encontré frente al espejo contemplando a la mujer reflejada. ¿Quién era realmente? ¿La esposa dispuesta a luchar por su matrimonio o la amante ansiosa por explorar nuevas fronteras? El viaje estaba programado para mañana y no podía evitar sentirme desgarrada entre dos realidades completamente diferentes, ambas prometían cambios drásticos pero inciertos en mi vida.
Mientras empacaba mis cosas sentí como los latidos acelerados marcaban el ritmo frenético dentro mío, sabía que cualquier decisión podría llevarme a caminos inesperados e irreversibles. Cuando finalmente llegamos al aeropuerto, vi a mi esposo sonriendo nerviosamente mientras sostenía nuestras maletas, todo parecía normal pero yo sabía que nada volvería a ser igual después de esto. Una vez a bordo del avión y mientras volábamos hacia nuestro destino desconocido sentí como una sombra se cernía sobre mí, habría tomado la decisión equivocada. A medida que nos acercábamos a Valencia recordé las palabras del jefe resonando aún en mis oídos, no puedo dejarte ir así. La ansiedad me envolvía como una niebla espesa cuando escuché el anuncio final antes del aterrizaje, por favor abrochen sus cinturones. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental, ya no había forma de escapar ni regresar atrás, los hilos invisibles entrelazados entre amor y deseo estaban más apretados que nunca.